Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la transfiguración del Señor. Los evangelios narran esta escena de la transfiguración del Señor como un alto en el camino hacia Jerusalén. Jesús revela a sus discípulos que las autoridades religiosas lo rechazarán y lo matarán, y para anticipar lo que vendrá después de la muerte, se presenta ante ellos con la luz y la fuerza de la resurrección. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos, cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en osar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta en nuestra iglesia, la transfiguración del Señor. Estamos llamados también nosotros a escuchar la voz del Padre y sobre todo a obedecer la voz de Dios a través de su Hijo Jesús. Hoy también, queridos hermanos, estamos iniciando el camino y el novenario de nuestra Santa Madre de Dios, la Asunción de María. Vamos a pedir por nuestra nación, vamos a rezar estos 9 días para que se acabe toda corrupción, para que se acabe toda pobreza, toda ignorancia, que nos comprometamos verdaderamente como paraguayos en este camino de la salvación. Queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor.
Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado, nosotros merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones, diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar
de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ciertamente que hay muchos detalles aquí en la transfiguración. Idea central, escuchar, escuchen, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Maralaña genduta lleva peñan de yaramba, eres esa voz del cielo, del Padre, que nos dice peñando mina, lleva peambo uva equebm, que es su Hijo Jesús encarnado, Dios mismo presente. Es justamente para que nosotros podamos dejarnos transfigurar, transformarnos. Recordemos que antes de este pasaje, capítulo 8, en el versículo 29 y un poco antes, cuando Jesús pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo?, le presentan varias figuras de personajes del Antiguo Testamento. Vos, ¿quién decís que soy yo? Pedro es el que se adelanta y habla por nuestra comunidad y nos dice y responde a Jesús, tú eres el Mesías. De la es decir, el Mesías para salvarnos, el que está en medio de nosotros, el Hijo de Dios. Pero Jesús entonces enseguida le dice, bueno, pequeñete que ni vemos porque anda hipotai uy cuaina abe que ante milagrito magia ame hanguay yo que repartir hanguay yo que ambovitos hanguay estilo caramelo. Sino que recuerden una cosa, les dice, primero que el Mesías mismo va a sufrir, va a ser crucificado, va a morir, pero va a resucitar. Y entonces después continúa. Esto se llama el escándalo de la cruz. El que quiera seguirme, después le dice Jesús, que tome su cruz cada día y me siga. Vean con la vida cristiana. Por eso que cuando andamos en la corrupción, eso pues es plata fácil. Plata de coima, plata sin hacer esfuerzo, plata simplemente porque me han dado un poder ahí y la estoy utilizando mal, ¿verdad? Todo eso después será según el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, el movimiento apocalíptico. Justamente cuando se dieron cuenta que no podían hacer nada con esta gente, porque ellos son los que tienen el poder y hacen lo que quieren y como quieren. Anda y pues acá es la gente. Entonces viene el movimiento apocalíptico. Bueno, anga belleza también de yarandie. Belleza también de yarandie. Porque ahora indica tú iba a ver ya pone pena y ya por ella vos ande montando ya puare decidir la decisión. Hoy pona tranquilo, no. Tranquilo, amigo. Al final, bueno, peor indica tú ya pues entonces ya no debe haber ya pota. Bueno, y eso es justamente lo que les quiere demostrar aquí. Atención, les dice, la vida del cristiano es esfuerzo, es lucha. No puede vivir uno entonces de acuerdo simplemente a sus intereses y de acuerdo a lo que a uno le gusta y como uno quiere. Tomar la cruz. Pero atención, les dice, y por eso viene aquí la transfiguración, el llevar al monte alto significa el encuentro con Dios. Si hacemos el esfuerzo, lleva, ñandé entonces, y catujaisha, seguramente que tenemos también, y todos somos pecadores y tenemos limitaciones en nuestra vida, seguramente que caemos, pero no hay que quedarse en el barro. Dice que lo que Dios mira no es cuántas veces te has caído, sino que cuántas veces te has levantado, el esfuerzo, la lucha. Y por eso es que de ese esfuerzo, de esa lucha, subir al monte, encontrarse con el Señor, y al decir esta voz, escúchenlo, este es mi Hijo amado, mírala y veme. Tiene que ser una lucha continua contra todo aquello que es negativo y que no nos hace vivir como hijos de Dios. Y nos da, entre comillas, nos muestra cuál es el final de la vida del hombre. La vida del hombre es un camino hacia la transformación, hacia la transfiguración. Eso que vemos nosotros en Jesús, que dice que queda sus vestiduras blancas como la nieve, significa la divinidad. Y este es el camino que nosotros tenemos que hacer. Así es que, queridos amigos, y la voz de nuevo de Dios. Escúchenlo, este es mi Hijo amado, porque Él les está indicando y les trae los mandamientos. Apareció Moisés y apareció Elías, los dos. Uno que te dice, estas son las muletas, Moisés la ley, Elías los profetas, pero aves en el centro, pehendú, goa, pehendú la shera,
porque Él es el que está llevando verdaderamente entonces los mandamientos y el hecho de decirnos que tenemos que tomar la cruz para poder llegar a nuestra transfiguración, poder llegar a esa gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella el perdón y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los laicos comprometidos, para que el Señor les dé constante calma y seguridad en momentos de dudas y cuando son sacudidos por las olas del mal, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros niños y jóvenes, para que vayan creciendo en la solidaridad y recurran al Señor en situaciones de miedo y dudas, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado, nosotros merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres,
de un extraordinario resplandor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre del Cielo, que nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de